Hola, almas acuarianas. Bienvenidos a este nuevo video. Este espacio es para ustedes. Para quienes sienten distinto, piensan distinto y caminan con los pies en la tierra, pero la mirada siempre en el cielo. Hay cosas que no se explican. Se sienten. Se viven con intensidad, pero se callan por miedo a no ser comprendidas. Y eso, precisamente, es lo que vive Acuario. Un signo que no cabe en definiciones simples, ni se acomoda en etiquetas ajenas. Acuario no está hecho para encajar. No nació para repetir lo que otros dijeron, ni para seguir caminos trazados por costumbre. Acuario vino a cuestionar lo establecido, a romper estructuras con preguntas incómodas, a mover los hilos invisibles del pensamiento colectivo. Y esa misión no es fácil. Porque vivir con la mente en el futuro, mientras el mundo se aferra al pasado, puede sentirse como una forma de exilio. A veces, ni siquiera ellos mismos se entienden del todo. Porque en su interior coexisten dos mundos. Uno emocional, frágil, lleno de sueños. Y otro mental, frío, lógico, despierto a toda hora. Ser Acuario es vivir entre el cielo y la tierra. Es amar la libertad, pero a la vez, anhelar un lugar donde el alma pueda descansar. Hoy haremos un viaje por esos rincones invisibles de su alma. No para explicarlo, porque Acuario no se explica, sino para sentirlo desde dentro. Porque solo así, mirando de cerca sus contradicciones, podemos empezar a comprender las verdades silenciosas, que solo un Acuario conoce, y que muchos ni siquiera imaginan. 1. La sensación de ser diferente. Desde muy temprano. Desde pequeños, los Acuarios sienten que no encajan del todo. No porque no sepan adaptarse, sino porque su forma de ver el mundo ya traía preguntas que nadie más hacía. Mientras otros niños jugaban siguiendo las reglas, Acuario se preguntaba quién las había inventado. Mientras el resto repetía lo que escuchaba en casa o en la escuela, Acuario ya estaba imaginando un universo alternativo, donde todo podía ser distinto, y mejor. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y si lo hacemos de otra forma? Esa curiosidad natural no siempre fue bien recibida. Lo llamaron raro, soñador. Lo tildaron de distraído, insolente o demasiado callado. Algunos adultos intentaron apagar esa chispa, porque les incomodaba a alguien que pensaba fuera del molde. Y en más de una ocasión, Acuario aprendió a callar sus ideas para evitar conflictos, a ocultar su sensibilidad para no parecer débil, a adaptarse, pero sin entregarse del todo. Porque en el fondo sabía que su forma de ser no era un error. Era su verdad. Una verdad que, aunque solitaria al principio, lo protegería del conformismo y lo guiaría hacia un camino único e irrepetible. Muchos Acuario crecieron sintiéndose extraños. En su propia familia, en su grupo de amigos, en la sociedad. Pero esa sensación de no pertenecer fue también el motor que los impulsó a buscar su propia tribu. Un espacio donde pudieran ser ellos mismos sin miedo. Donde su voz no fuera juzgada, sino escuchada, celebrada, comprendida. Porque cuando Acuario acepta que su diferencia es un regalo, entonces se convierte en un faro para otros que también se sentían perdidos. Y esa, quizás, es una de sus mayores misiones en esta vida. Ser ejemplo de autenticidad en un mundo que exige máscaras. 2. Sentir mucho, pero mostrar poco. Por dentro, un huracán de emociones. Por fuera, la calma de quien aprendió a no mostrarlo todo. Acuario no es frío. Es reservado. No es indiferente. Es prudente con su vulnerabilidad. Desde muy joven entendió que mostrar lo que siente podía ser peligroso. Porque más de una vez, cuando lo hizo, se encontró con burlas, decepciones o la clásica frase: ¿y tú por qué te lo tomas así, si pareces tan fuerte? Aprendió entonces a guardar lo que sentía como si fuera un tesoro. A refugiar sus emociones detrás de una mente brillante. A intelectualizar lo que otros simplemente soltaban.
No es que no le duela. Le duele más de lo que dice. Pero si algo le enseñó la vida, es que no todos están listos para entender la intensidad con la que vive por dentro. Acuario ama con lealtad, aunque no lo diga a cada momento. Se preocupa en silencio, aunque parezca distante. Llora en soledad, no porque no quiera consuelo, sino porque a veces ni sabe cómo poner en palabras todo lo que siente. Su mundo emocional es tan amplio que le cuesta ordenarlo. Y por eso, muchas veces, parece que lo está evitando, cuando en realidad lo está protegiendo. Imagínalo frente a una tormenta interior, mientras el resto se deja arrastrar por los rayos y el viento. Acuario se sienta a observarla desde la ventana de su mente, no porque no le afecte, sino porque necesita entenderla antes de dejarla salir. Para Acuario, sentir no es solo emoción, es también reflexión. Y por eso, cuando por fin abre su corazón, lo hace de verdad, sin mitades, sin mentiras, sin promesas vacías. Porque aunque cueste llegar a esa parte suya tan profunda, cuando lo logras, descubres un alma que no olvida, que no traiciona, y que ama con una libertad tan pura, que transforma por completo a quien la recibe. 3. El vacío que llega cuando todo parece normal. Hay algo que muy pocos entienden de Acuario, y es que la estabilidad, aunque reconfortante, puede volverse su mayor cárcel. Cuando todo está demasiado ordenado, cuando los días se parecen, cuando ya no hay sorpresas, Acuario comienza a sentir un vacío extraño, como si algo esencial se apagara por dentro. Ese todo está bien que otros celebran, para Acuario puede sentirse como una pausa forzada, una sensación de estancamiento disfrazada de paz. No es que quiera vivir en el caos, lo que necesita es movimiento, cambio, estímulo, retos mentales, preguntas sin respuesta, espacios donde pueda imaginar nuevas realidades y no solo repetir las antiguas. Piensa en un Acuario caminando por una ciudad perfecta, donde todo funciona, donde nada falta. Y sin embargo, en medio de ese paisaje ideal, siente que su alma flota sin dirección, no por falta de cosas, sino por ausencia de propósito. Porque Acuario no se conforma con lo que es. Siempre está mirando lo que podría ser. Esa visión futurista no es arrogancia, es su brújula interna. Por eso, cuando lo ves alejarse sin razón aparente, cuando parece que se desconecta de una relación, un proyecto o un entorno, es posible que no haya pasado nada malo. Pero sí algo más profundo: la pérdida de inspiración. Acuario necesita sentir que está creciendo, que su mente está viva, que su espíritu está contribuyendo a algo más grande. Y cuando eso falta, ni la rutina más cómoda puede retenerlo. 4. La lucha interna entre la mente y el corazón. En el alma de Acuario hay una guerra constante, no de odio, sino de opuestos. Una batalla entre su mente lógica y su corazón sensible. Porque Acuario piensa todo, analiza, compara, proyecta. Cada decisión pasa por filtros invisibles, como si su cerebro fuera un laboratorio de ideas, cálculos y escenarios posibles. Pero cuando el corazón decide hablar, lo hace con fuerza. Y entonces todo se complica, porque lo que siente no siempre tiene sentido. Y lo que tiene sentido no siempre se siente bien. Acuario puede pasar noches enteras debatiendo consigo mismo, dando vueltas a una conversación, una elección, una emoción que no encaja en su mapa mental. Y es que hay amores que lo desarman, personas que lo sacan de su eje, instintos que contradicen sus propios principios. Imagina un océano tranquilo, y de repente, una corriente subterránea lo agita todo. Esa corriente es el corazón de Acuario, invisible desde fuera, pero capaz de arrastrarlo todo cuando se activa. En el amor, esta lucha se vuelve aún más compleja. Acuario puede enamorarse profundamente, pero tardar en aceptarlo, en decirlo, en rendirse a lo que siente. Y no es por miedo al amor,
Es miedo a perder su libertad, a confundirse, a entregarse a algo que no puede controlar desde la razón. Por eso, muchas veces parece distante cuando ama. Pero en realidad, está decidiendo si puede confiar en lo que siente. Si ese amor es tan fuerte como para silenciar la voz constante de su mente. Porque cuando Acuario logra esa rara paz interior, cuando su mente y su corazón se toman de la mano, entonces ama sin límites, con lealtad, profundidad y visión a largo plazo. Y esa versión de Acuario es simplemente inolvidable. 5. El dolor de sentirse solo, incluso rodeado de gente. Hay una soledad que no tiene que ver con estar solo. Es esa sensación extraña de estar rodeado de personas, y aún así sentirse completamente incomprendido. Acuario conoce bien ese vacío. Ha estado en fiestas, reuniones, incluso en relaciones, y ha sentido que su alma hablaba en otro idioma. Es como si su mundo interno vibrara en una frecuencia diferente. Una frecuencia que no todos logran escuchar. No porque Acuario sea mejor o peor, sino porque su forma de mirar la vida es distinta, más abstracta, más lejana del ruido superficial. A veces intenta acercarse, aterrizar sus ideas, suavizar su visión, adaptarse al lenguaje de los otros. Pero muchas veces termina sintiéndose aún más solo, como si se hubiera traicionado a sí mismo para ser aceptado. Imagínalo en medio de una multitud. Ríe, conversa, participa. Pero en sus ojos hay una pregunta que nadie nota. ¿Alguien más ve el mundo como yo lo veo? Ese sentimiento no siempre duele. A veces se vuelve un espacio sagrado. Un refugio donde Acuario se reencuentra consigo mismo. Con sus ideas, sus sueños, sus causas. Porque aunque anhela conexión profunda, también necesita momentos de aislamiento para respirar. Para escuchar el silencio. Para recordarse que no está aquí para encajar, sino para expandir. Y es justo en esa soledad elegida, donde Acuario transforma el dolor en sabiduría, donde su alma se reinicia, donde su visión del mundo se renueva. Acuario no le teme a estar solo, le teme a estar acompañado y no sentirse visto. Por eso no se conforma con vínculos vacíos, ni con relaciones por costumbre. Él busca almas que vibren, no solo que hablen. Presencias que escuchen lo que no se dice. Miradas que comprendan, aunque no siempre estén de acuerdo. Porque cuando Acuario encuentra a alguien que lo ve de verdad, ese lazo se vuelve eterno. 6. La necesidad de sentirse útil en algo más grande. Acuario no vive solo por vivir. Su alma está conectada a algo superior. Aunque no siempre pueda explicarlo con palabras. Detrás de su aparente desapego, hay una fuerza silenciosa que lo impulsa a mirar más allá de lo inmediato. Más allá del yo. Más allá del ego. Porque Acuario necesita propósito. Necesita saber que está haciendo algo que importa. Que está aportando, construyendo, dejando una semilla en este mundo. Puede ser una causa, una comunidad, una idea revolucionaria. Pero si no siente que lo que hace tiene impacto, algo dentro de él empieza a apagarse. No puede conformarse con vivir solo para sobrevivir. Necesita trascender. Imagina a Acuario como un arquitecto del tiempo, trazando planos que aún no existen, pensando en generaciones que aún no han nacido, preguntándose, ¿qué legado dejaré cuando ya no esté? Por eso muchas veces lo verás involucrado en movimientos sociales, en proyectos comunitarios, en ideas utópicas que otros tildan de imposibles. Y aunque no siempre lo diga, aunque se muestre distante o irónico, en el fondo, Acuario sueña con cambiar el mundo. A su manera. Con creatividad, con visión, con verdad. No lo hace por aplausos. Lo hace porque su alma no puede vivir de forma egoísta. Porque hay una parte de él que siempre estará mirando el dolor de los demás. El sufrimiento del planeta. Las injusticias invisibles. Y aunque no lo digas, si tú eres Acuario, sabes que tu propósito va más allá de ti. Estás aquí para iluminar.
para abrir caminos, para sembrar preguntas donde todos se conforman con respuestas. Y así, llegamos al final de este viaje. Un recorrido por esas habitaciones silenciosas del alma acuariana, que muy pocos logran ver, pero que están llenas de luces, contradicciones y verdad. Porque Acuario no es solo el signo del cambio, de las ideas o del futuro. Es mucho más que eso. Es el alma que camina sola cuando nadie más comprende. La que siente distinto, la que observa sin ser vista. La que se guarda las lágrimas para no preocupar a nadie. Acuario es quien sonríe cuando está roto. Quien acompaña a otros aunque esté necesitando compañía. Quien ama sin cadenas. Quien sueña sin permiso. Y quien se atreve a imaginar un mundo mejor cuando todos ya se rindieron. Y sí, muchas veces no encaja. Pero es que no vino a encajar. Vino a romper las formas. A cuestionar los límites. A construir lo que aún no existe. Ser Acuario es un privilegio. Pero también una responsabilidad espiritual. Porque es cargar con una sensibilidad distinta. Una mente despierta que no descansa. Y un corazón que busca algo más profundo. Más libre, más verdadero. Si tú eres Acuario, este video es un espejo. Un recordatorio de que tu forma de ser es necesaria. Que tu diferencia no es un defecto. Sino una señal de que estás aquí para dejar huella. Que no estás solo, aunque a veces lo parezca. Que hay otros, como tú, que también sienten demasiado. Piensan demasiado. Y sueñan con algo más grande. Y si tú no eres Acuario, pero amas a uno, ámalo con libertad. No trates de cambiarlo, de apurarlo, de encerrarlo. Porque cuando un Acuario se siente comprendido, su alma florece. Y lo que ofrece a cambio, es inolvidable. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por mirar con el alma. Y gracias, sobre todo, por ser parte de este espacio. Donde la astrología se convierte en espejo. Y el signo se convierte en hogar. Nos vemos en el próximo video. Donde seguiremos explorando los secretos que solo algunas almas pueden entender. Hasta entonces, mantente libre. Mantente fiel a ti. Y nunca dejes de soñar con un mundo más humano.